Mi esposa me exigió el divorcio, y luego, con una frialdad que todavía me cuesta digerir, se atrevió a mirarme a los ojos y decirme: ¿me quedaré con todo? No creo que tengas dinero suficiente para pagar un buen abogado. Yo, sorprendido, no supe si reír o gritar. Lo único que hice fue sonreír con un gesto breve, como quien guarda un as bajo la manga. Tienes razón, respondí, con una calma que en ese momento ni yo mismo entendía. El día que nos reunimos en el tribunal, ella llegó impecablemente vestida, con un aire de superioridad que parecía llenar la sala. Me miró de reojo, con una sonrisa que no era de alegría sino de triunfo. Caminó hacia mí con pasos calculados, como quien se acerca a un rival herido para darle el golpe final. Te aplastaré, susurró, inclinándose lo suficiente para que solo yo la escuchara. Pero en ese instante, el rugido de un motor interrumpió el ambiente. Afuera, un carro deportivo de lujo, negro y reluciente, se estacionó frente al edificio. La puerta se abrió lentamente y, como si estuviera saliendo de una película, apareció el mejor abogado de la ciudad. Su sola presencia captó la atención de todos. Era un hombre alto, de traje impecable, con ese porte que intimida sin necesidad de decir una palabra. La gente lo reconoció de inmediato, algunos lo señalaron, otros murmuraron su nombre, y varios intentaron acercarse para saludarlo, aunque él no parecía interesado en responder. Sin mirar a nadie, caminó con paso firme hasta mí. Se detuvo frente a mí y, con una voz grave y segura, dijo: hermano, perdóname la demora, pero ya estoy aquí para tu defensa. Ese momento quedó grabado en mi mente, no solo por la sorpresa de ver a un hombre de su calibre a mi lado, sino por el gesto de humanidad en su mirada. Y mientras Pamela me observaba intentando mantener la compostura, vi en sus ojos un destello de incomodidad, como si algo en su plan hubiera comenzado a tambalearse. Pero para entender cómo llegamos hasta ese instante, hay que retroceder una semana atrás. Todo comenzó la semana pasada. Pamela, mi esposa desde hacía 8 años, me informó que quería divorciarse. No había tristeza en su voz, ni un atisbo de remordimiento. Solo una seguridad fría, calculadora, como si ya lo hubiera planeado todo. Estábamos en nuestro pequeño apartamento, ese lugar que juntos habíamos convertido en un hogar, o al menos eso creía yo. La luz de la tarde entraba por la ventana, tiñendo la sala de un tono anaranjado, pero el ambiente se sentía helado. Ese día, Pamela no me hablaba como mi esposa, lo hacía como una extraña, como un jefe despidiendo a un empleado que ya no le es útil. Manuel, esto se acabó, dijo, dejando caer un sobre la mesa. Su tono era seco, sin titubeos. Ya hablé con mis abogados. Aquí están los papeles del divorcio y mis condiciones. Yo sentí que mi garganta se cerraba. Ni siquiera abrí el sobre. No era necesario. Sus siguientes palabras lo dejaron todo claro. Quería la casa, la misma que mi padre me había heredado, y además exigía el 70% de todos nuestros ahorros, incluyendo los que yo había conseguido mucho antes de conocerla. No estaba pidiendo, estaba exigiendo. No es una negociación, Manuel, continuó, sin mirarme a los ojos. Es lo que hay. Después de soltar su sentencia, se levantó, caminó hacia nuestra habitación y cerró la puerta por dentro. El sonido seco de la cerradura me dejó una sensación amarga, como si estuviera bloqueando no solo el acceso al cuarto, sino todo lo que alguna vez tuvimos. Esa noche no dormí. Me recosté en el sofá, con la mirada fija en el techo. La penumbra del apartamento se mezclaba con el zumbido lejano de los autos en la calle. Sentía un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Creo que fue la noche más larga de mi vida, y no porque no tuviera sueño, sino porque el dolor no me permitía cerrarlos. A la mañana siguiente, ella salió de la habitación. Llevaba una blusa blanca y una falda ajustada, como si estuviera lista para una reunión importante. Me miró apenas unos segundos, y con una voz que pretendía ser tranquila me preguntó: ¿firmaste el divorcio? ¿Qué piensas de las condiciones? No he firmado nada, respondí sin apartar la vista de la taza de café que tenía entre las manos. Su expresión cambió. Una línea de enojo se dibujó en su frente. No quiero discutir esto, Manuel, su voz adquirió un tono seco, cargado de falsedad. Seamos realistas, eres un mísero empleado y apenas ganas lo suficiente para costear mi vida, la vida de lujo que yo me merezco ahora que soy una profesional. Cada palabra que decía me atravesaba como un cuchillo. Es cierto que al principio me ayudaste, pero ahora estás estancado y yo he sabido superarme. No creo que con lo que ganas puedas pagar un buen abogado. Te aplastaré en los tribunales y me quedaré con todo. Su mirada tenía una mezcla de orgullo y desprecio.
Al fin y al cabo, continuó, la mayoría de las leyes solo protegen a la mujer. Te dejaré en la calle, Manuel. Tendrás que sobrevivir con la miseria que ganas. Te recomiendo que aceptes los términos antes de ir al tribunal. Yo la observaba en silencio, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. No era la mujer que conocí hace 10 años. Ya no quedaba rastro de respeto, de admiración, ni siquiera de humanidad. En ese momento comprendí que no solo quería dejarme, quería destruirme. Después de todo lo que había hecho por ella, pagarle la universidad, apoyarla en sus primeros trabajos, estar ahí cuando nadie más lo estaba, ahora ella me miraba como a un estorbo. Como a alguien débil. Y lo más irónico era que ella creía, con absoluta certeza, que podía aplastarme. Quedé en silencio, mirando sus ojos llenos de falsa confianza. La tensión en la habitación era tan densa que parecía que el aire se había vuelto plomo. Pasaron segundos que se sintieron eternos, hasta que finalmente rompí el silencio con una sola palabra. ¿Sabes? Ella me miró, expectante, esperando que se diera. Pero entonces suspiré profundo, recogiendo toda la rabia contenida que había estado reteniendo. Con una voz firme, pero con un dejo de dolor, le dije. Tienes razón. En ese momento, vi cómo su expresión cambió al instante. Sintió un alivio enorme, como si ya hubiera ganado la batalla sin disparar ni un solo tiro más. Se giró lentamente, dejando caer su largo cabello sobre un hombro, acomodó su ropa con aire triunfante y dijo. Bien, me alegra que seas un hombre inteligente. Ahora solo firma los papeles. Pero lo que no esperaba era mi siguiente respuesta. Lo siento, pero no lo haré, dije con firmeza, mi voz resonando en la pequeña sala. Ella me miró, desconcertada. Por un momento pensé que iba a explotar, pero en lugar de eso soltó un suspiro profundo y dijo. No hay problema. Mi abogado te hará llegar los papeles nuevamente. Lo más probable es que te lleguen la próxima semana. Y con eso, giró sobre sus talones y salió de la casa, dejándome tirado en el sofá, solo con el peso de su abandono y mis propios pensamientos. Pamela estaba demasiado segura de sí misma. Ella pensaba que conocía todos mis límites, creía que no tenía recursos ni fuerzas para pelear. Sabía que no podía pagar un buen abogado, y eso le daba una falsa sensación de poder. También sabía que, después de la muerte de mis padres, yo me había entregado por completo a ella, convirtiéndola en el centro de mi mundo. La única persona con quien realmente hablaba era José, mi mejor amigo de la infancia. Siempre quise presentárselo, pero Pamela nunca mostró interés. Inventaba excusas para evitar conocerlo, y nunca hizo el más mínimo esfuerzo para involucrarse en esa parte de mi vida. Pero ese fue su error más grande. José no era solo un amigo. Era el mejor abogado de divorcios en todo el país, conocido entre sus colegas y rivales como el Caníbal. ¿Por qué ese apodo? Porque cuando atacaba un caso, devoraba todo a su paso. No dejaba nada para el adversario. Su sola reputación inquietaba a abogados, jueces e incluso a quienes intentaban tomar un atajo en la justicia. José y yo éramos inseparables desde niños. Era un niño rebelde, un alma indomable que siempre se metía en problemas. En aquellos días, yo era su único amigo, la única persona que le decía que teníamos que salir adelante, que debíamos ser alguien grande y no caer en la delincuencia que consumía a nuestro barrio. Mis padres nunca fueron ricos, pero siempre fueron íntegros y trabajadores. José venía de una familia disfuncional, madre soltera, 4 hermanos, y un padre del que nunca se supo nada. A pesar de eso, mis padres lo consideraban como otro hijo, porque siempre estaba conmigo. Él era mi hermano en la vida, mi protector cuando el mundo era cruel. Cuando sufría bullying en la escuela, José estaba ahí para defenderme, para recordarme que no estaba solo. En nuestra infancia, decíamos que éramos los mejores, que éramos imparables. Pero vino la tragedia. La muerte de mis padres fue un golpe que me dejó sin rumbo. Tuve que mudarme con unos tíos en otra ciudad y perdí toda comunicación con José. Sin embargo, jamás lo olvidé. Siempre mantuve la promesa silenciosa de que algún día volveríamos a encontrarnos. Ambos compartíamos una pasión, los paisajes, la naturaleza, ese refugio donde podíamos escapar del ruido del mundo. Años después, en un momento inesperado de mi vida adulta, decidí ir de camping solo. El silencio del bosque y el crujir de las hojas me ayudaban a ordenar mis pensamientos cuando, de repente, alguien me tocó la espalda. Me giré y vi a un hombre alto, vestido con un traje elegante, con una sonrisa que reconocí de inmediato. Manuel, dijo con voz cálida, ¿no me reconoces? Soy yo, José. Solo habían pasado 15 años desde la última vez que nos vimos,
pero para mí fue como si el tiempo no hubiera existido. Las lágrimas casi se me escapan, y la emoción me nubló la vista. Desde ese momento comenzamos a ponernos al día sobre nuestras vidas. Intercambiamos números, mensajes y cada año nos reuníamos en una pequeña cafetería de un pueblo cercano para revivir nuestra infancia y compartir nuestras historias. Fue en uno de esos encuentros cuando le hablé de Pamela, y de lo enamorado que estaba de ella. Siempre quise presentarlos, pero Pamela nunca tenía tiempo. Decía que no eran cosas importantes, que no era necesario. Nunca imaginé que esa distancia y ese rechazo serían parte de una tormenta mucho más grande que estaba por estallar. Pamela estaba convencida de que ya tenía todo a su favor. Según sus fríos cálculos, yo no podía ganar ese caso ni en 1000 años. Pero, como suele pasar en las mejores historias, estaba equivocada. Los días siguientes a su partida de la casa fueron un caos absoluto. Después de que ella salió y me llegó la notificación de la cita en el tribunal, perdí todo contacto con ella. La idea de perder la casa, ese pedazo de historia familiar que mi padre me había legado, me asfixiaba. Una noche, justo un día antes de la audiencia, sentí que había tocado fondo. Pensé en desaparecer, en renunciar a todo. Fue entonces cuando su nombre apareció en mi mente como un faro en la oscuridad, José. Sentí un suspiro, un alivio profundo. Él, ese amigo de la infancia que hacía años no veía, era mi última esperanza. Con manos temblorosas y lágrimas surcando mi rostro, busqué su número y marqué. El corazón me latía con fuerza, esperando que contestara, temiendo que solo fuera el buzón de voz. Pero entonces, escuché su voz. Esa voz familiar, alegre y llena de vida, que me hizo sonreír a pesar del dolor. Hey, Manuel, un placer escucharte, hermano. ¿Cómo has estado? Dios contigo, dijo con calidez. Solté un sollozo y respondí. Estoy bien, hermano. Hubo un silencio largo. Por un instante pensé que no le interesaba o que colgaría. Finalmente, tomé coraje y dije. Necesito tu ayuda. Del otro lado, su tono cambió. La alegría se tornó en preocupación y tensión, pero también en esa voz protectora que me defendía desde niño. Emma, amigo, ¿qué pasa? Preguntó con urgencia. Le conté todo, cada detalle de las exigencias de Pamela, su frialdad, sus burlas. Le expliqué que no podía pagar un abogado porque la vida no me había tratado como esperaba. Pero que necesitaba su ayuda, que no podía pelear solo. Un silencio profundo volvió a caer. Pensé que sería la última vez que escucharía su voz. Pero luego, rompió el silencio con una promesa firme. Calma, amigo. Estoy ocupado, pero dime lugar y hora. Te prometo que estaré ahí para ti. La audiencia es en 2 días, respondí, sintiendo que un peso se levantaba. En el juzgado de paz del centro. De acuerdo. No hables con ella ni con su abogado. No firmes nada ni te dejes intimidar. Estoy terminando unos asuntos, pero tan pronto pueda estaré allá. Colgó. Me quedé solo, temeroso, pero con una esperanza renovada. Sabía que José no me abandonaría. El día siguiente fue gris, triste y lluvioso, uno de esos días en que nadie quiere hablar con el mundo. Finalmente llegó el día de la audiencia. Llegué al tribunal vistiendo un viejo traje que había pertenecido a mi padre. Era el mismo que él usaba en bodas y funerales. Sentí el peso de la historia sobre mis hombros. El lugar parecía frío, vacío y triste, un escenario perfecto para la batalla que estaba por librarse. Pamela estaba allí, con su abogado, una mujer segura y arrogante que me clavó una mirada que decía sin palabras. Te tengo, y hoy acabaré contigo. Su abogado era un hombre joven, de unos 35 años, con un traje azul oscuro impecable y el cabello perfectamente arreglado. Su postura irradiaba confianza y desprecio. Antes de entrar a la sala de audiencia, me detuve en el pasillo. La escena parecía sacada de una película. Ella estaba sentada con una seguridad casi arrogante, mientras yo estaba solo, sin José a mi lado todavía. Mi mente estaba en blanco, llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué fallé? ¿Por qué Pamela había cambiado tanto? ¿De dónde venía esa frialdad que ahora la dominaba? Su abogado me miró con un desprecio palpable. Sentí esa mirada grabarse en mi piel como una marca indeleble. No podía ni siquiera levantar la vista para enfrentarla. Imaginaba su sonrisa burlona y cómo ella y su abogado celebrarían mi derrota antes de que la audiencia siquiera comenzara. Entonces, recordé las palabras de José. Yo estaré ahí, sin importar lo que pase. Con eso en mente, levanté la mirada lentamente, sintiendo como la tensión en mis hombros se aligeraba un poco.
Mis hombros se relajaron y mis ojos se encontraron con los de Pamela. Le lancé una mirada firme, desafiante, como diciendo: estoy aquí. No me rendiré. Sin dudar, avancé con paso decidido hasta la mesa del demandado. Cuando llegué a la mesa del demandado, me senté en silencio, con el corazón retumbando en el pecho. No dije ni una palabra. Simplemente esperaba mi turno, aunque estaba tan nervioso que ni siquiera me di cuenta de la hora y había llegado mucho antes de lo pautado. De pronto, el abogado de Pamela se acercó con una sonrisa confiada, cargada de arrogancia y burla. Con tono de desprecio y la intención clara de intimidarme, me dijo: señor Emmanuel, me alegra verlo por aquí. Pensé que no vendría. Espero que haya tenido tiempo para revisar la propuesta tan generosa de mi clienta, por lo menos dejarle un 30% de todo lo que poseen. Suspiró un momento, dándome tiempo para responder, y yo solo dije con firmeza: no hablaré ni firmaré nada sin antes esperar a mi abogado. Su sonrisa se tornó en una risa burlona e incrédula. ¿Su abogado? ¿Acaso puede pagarse un abogado? Ja ja ja. Suerte con eso. No alargue lo inevitable. Luego se dio la vuelta y me dejó solo, encogido en un rincón, mientras su burla resonaba en mis oídos. Instantes después, el alguacil anunció: se inicia la sesión. La jueza entró en la sala con un semblante severo, tomando asiento en el estrado. Revisó los documentos rápidamente y, con voz firme, leyó en voz alta: caso, Pamela contra Emmanuel. Ambas partes están presentes y aparentemente representadas. El abogado de Pamela se levantó y se adelantó. Sí, su señoría, aquí el abogado de Pamela en representación de mi clienta. La jueza giró su mirada hacia mí, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta del juzgado se abrió con esplendor, como en una escena cinematográfica. Mi corazón se detuvo por un instante. José entró con paso seguro, como si fuera el dueño del lugar. Su sonrisa fría y confiada hizo que hasta el abogado de Pamela sudara. José vestía un traje que mostraba calidad y poder. Pamela no pudo ocultar su sorpresa. Su sonrisa arrogante se desvaneció, dejando paso a un pálido rostro lleno de temor. Su abogado, al ver a José, dejó caer sus papeles torpemente, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. José se dirigió a la sala con voz autoritaria. Disculpen la demora, hubo mucho tráfico. Puso su maletín sobre la mesa con precisión quirúrgica y declaró: soy José, representante del demandado. La jueza, impresionada, respondió: doctor, no esperaba verlo en este caso. José ajustó su corbata y respondió con familiaridad: su señoría, espero que no hayamos hecho esperar a nadie. El abogado de Pamela, nervioso y desesperado, susurró a Pamela: ¿no se suponía que este hombre no podía pagar un abogado? ¿Qué hace el mejor abogado de la ciudad en su representación? ¿Me mentiste? Sin darse cuenta, su susurro fue escuchado por toda la sala. Pamela, visiblemente nerviosa, respondió: no, no pudo pagar un abogado de ese calibre. Apenas gana para llegar a fin de mes. José la interrumpió con voz firme y cargada de autoridad: no debieron meterse con mi familia. Pamela, asustada, tartamudeó: familia, pero si ese pobre hombre no tiene a nadie, especialmente después de la muerte de sus padres. José la miró con dureza. ¿Aún te crees superior y sigues humillándolo verbalmente? Se volvió hacia la jueza y dijo: estoy aquí para defenderlo. No busco conciliación, quiero todo. Nunca olvidaré los insultos, especialmente si es contra alguien de mi familia. La jueza interrumpió: doctor, presumo que está familiarizado con los términos de la parte demandante. José asintió: sí, su señoría. Abrió su maletín con calma y dijo: estoy al tanto de todo, y por eso he traído evidencias relevantes. Pamela interrumpió con incredulidad: ¿evidencias? ¿De qué evidencias hablan? Su abogado intentó calmarla. No fuimos notificados sobre esas evidencias, su señoría. José replicó con una mirada feroz: no son nuevas. Con una sonrisa predatoria, añadió: son evidencias que siempre han existido, pero mi cliente decidió guardarlas y presentarlas hoy. Mi cliente quería una separación amigable, pero la parte demandante eligió la humillación pública. Nosotros elegimos la guerra. El abogado de Pamela murmuró con incertidumbre. Y Pamela, temblorosa, dijo: no sé a qué se refiere, quizás está mintiendo. Con una sonrisa sarcástica, añadió: puede mostrar todas las pruebas que quiera, sé que no tiene nada. No hay nada que me pueda acusar. José, sin apartar la mirada de Pamela, dijo:
Ahora conocerás por qué me llaman el depredador. Descubrirás por qué soy el abogado más temido del país. Nadie humilla a mi familia sin pagar un precio. Y el tuyo será muy alto. Un silencio aterrador recorrió la sala. Hasta la jueza parecía fascinada, esperando las pruebas que ni siquiera Manuel conocía. José sonrió, abrió su maletín y sacó varios archivos voluminosos. Empecemos con la apropiación indebida, anunció, mientras sus ojos brillaban con determinación. Como si estuviera afilando sus cuchillas para atacar a su presa, sacó el primer documento. Su señoría, me gustaría presentar los extractos bancarios de los últimos 6 años. Pamela y su abogado intentaron mantener la compostura, pero la voz de Pamela tembló cuando dijo: los retiros entre cónyuges no son necesariamente irregulares. José proyectó los extractos bancarios a toda la sala para que todos pudieran verlos. Entre el 17 de abril de 2019 y hoy, agosto de 2025, se habían realizado retiros por un valor superior a $80,000 desde la cuenta conjunta hacia una cuenta personal a nombre de Pamela. La jueza frunció el ceño y pidió los documentos para revisarlos personalmente, mostrando un claro interés. En el tribunal, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Pamela, impecablemente vestida y con esa sonrisa de superioridad que tanto me irritaba, estaba convencida de que el día sería suyo. Su abogado hablaba con ella en voz baja, lanzándome miradas como si ya fuera un hombre derrotado. Pero entonces, José, mi amigo y abogado, se puso de pie. Su voz, grave y controlada, resonó en toda la sala. Si bien es cierto que los retiros entre cónyuges no son ilegales, comenzó, cuando se hacen sin consentimiento y a espaldas de una de las partes, sí lo son. Y más aún cuando esos fondos se usan para actividades que el otro cónyuge desconoce. Pamela alzó la barbilla, fingiendo indiferencia. José continuó. Mientras mi cliente se partía el lomo trabajando para pagar la supuesta universidad de su esposa, esos fondos fueron desviados a otros fines. Joyas, hoteles de lujo, incluso gastos personales camuflados como proyectos académicos, enfermedades inventadas y compromisos ficticios. La jueza lo interrumpió, curiosa. Doctor, ¿usted está sugiriendo? No sugiero nada, señora jueza. José sonrió con una calma inquietante. Estoy presentando hechos. Y, si me lo permite, también tengo evidencia fotográfica. Pamela giró bruscamente hacia él, con una mueca nerviosa. Yo, en cambio, no entendía de qué hablaba. José abrió su maletín con lentitud, como si saboreara el momento, y sacó un sobre grueso. De adentro extrajo varias fotos. Pamela saliendo de un hotel 5 estrellas, con Amauris, su jefe. La sala entera contuvo el aliento. Pamela, con voz temblorosa, trató de justificarse. Es mi jefe. Solo estábamos en una reunión de negocios. José soltó una carcajada corta. Claro, dijo mientras sacaba más fotos. ¿Reuniones de negocios? Aquí los vemos tomados de la mano, y aquí, besándose al salir del hotel. El murmullo creció en la sala. El abogado de Pamela intentó intervenir, pero José lo ignoró. El adulterio no es un crimen, explicó, mirando directo a la jueza. Pero financiarlo con fondos conyugales, sí. Eso es apropiación indebida. Pamela, acorralada, perdió el control. Es que Manuel ya no me daba atención. No era un hombre ambicioso. Su abogado intentó callarla, pero José, con una sonrisa irónica, lo detuvo. No la calle. Deje que la sala escuche quién es Pamela en realidad. Yo estaba atónito. No sabía de dónde sacaba José todo eso. Pero entonces llegó el golpe final. José levantó su celular y dijo: Señoría, si me lo permite, tengo grabaciones que, bueno, hablan por sí solas. Conectó el dispositivo al altavoz. La voz de Pamela inundó el tribunal. Ja ja ja, amiga. Manuel es un ingenuo. No lo amo. Él se mata trabajando y yo gasto su dinero con Amauris. Es un fracasado, un pobre infeliz. Las risas femeninas de fondo retumbaban como cuchilladas en mi pecho. Yo no podía moverme. La sala estaba en silencio, salvo por esas palabras que destrozaban todo lo que yo había creído. Pamela se hundió en su asiento, con el rostro tapado entre las manos. La jueza, visiblemente perturbada, miraba a José con atención. Pero él no había terminado. En la pantalla, comenzaron a proyectarse capturas de chats donde Pamela le escribía a Amauris: ya transferí todo a tu cuenta. El ingenuo ni lo notó. En cuanto firme el divorcio, nos quedamos con la casa y sus ahorros. Yo apenas podía respirar.
La gente en la sala murmuraba. Pamela, presa del pánico, intentó levantarse, pero su abogado la sujetó. José dio un paso al frente, su voz bajó, y entonces soltó algo que nadie esperaba escuchar. Señoría, todavía hay algo que Pamela no sabe. La jueza lo miró, intrigada. Pamela levantó la vista, pálida como un papel. Yo me quedé congelado, esperando la siguiente frase. José respiró hondo. Y lo que voy a mostrar ahora, cambiará el rumbo de este caso para siempre. No olvides comentar y dejar tu like.